Bienvenidos a Matedumat. Este video forma parte del primer encuentro virtual, la investigación y el aula de matemáticas. Mi nombre es Eduardo Briceño y junto con el doctor Jaime Ramos presentamos la ponencia titulada Una experiencia docente de evaluación de un diseño de aprendizaje con la teoría socioepistemológica. Primeramente quiero hablar algo respecto a la evaluación. Si aunque el profesor pudiera medir la parte cuantitativa de su producción, tiene ciertos tan inseguros, no dicho, sobre el aspecto cualitativo de su desempeño, de sus propuestas que emplea. En ese sentido, parece ser que la evaluación está como muy aislada en el docente y se recomienda que es necesario que sea interdisciplinaria, es decir, que incluya más elementos de lo que es la propia materia, ¿no? Y que conforman su currículum, que sea más holístico, más integrado. Pero algo que me gusta es que la evaluación es algo tan importante y que se considera que debe ser asumida por el profesor como críticos capaces de cambiar una sociedad y porque son los que conocen la verdad de su aula y de su práctica. Presento al doctor Jaime Ramos, quien llevó esta tesis doctoral. Su trabajo, pues es docente de la unidad académica de la preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el reporte de este trabajo, aunque hay muchas referencias sobre el tema de la derivada, el cual es basada en estas situaciones variacionales que vamos a presentar, pues mucho tiene que ver con prácticas algorítmicas, muchas definiciones, solución, notación, y bueno, se sigue la regla de los 4 pasos como un procedimiento muy usado para derivadas. Sin embargo, hay una gran información de significados que tiene que ver el estudiante, pero pareciera ser que lo que en este marco que nos brindan tanto los trabajos como los libros de texto es evaluar de una forma algorítmica, procedimental, etc. La otra perspectiva, y es el cual he colaborado junto con el doctor Ramos, es la idea de esto ser interdisciplinario, como se mencionaba, pero agregar otras cosas en la materia de cálculo, por ejemplo, como el movimiento, ¿no? Hacerlo más experimental, situaciones de movimiento donde el estudiante enriquece a sus significados o establece relaciones entre su función y su derivada, por ejemplo, a través de la experimentación. Y es aquí cuando se asume el referente teórico de este trabajo, que es la línea de investigación del pensamiento y lenguaje variacional desde la teoría socioepistemológica. Consideramos que es necesario desarrollar esta idea del pensamiento variacional y coincidimos con Dolores que el estudio de los fenómenos de variación en los libros de texto podría ser un eje rector para llevar a cabo estos estudios. Bien, estos son los diseños del doctor Ramos, el cual son experimentales todos por medio de artefactos que él diseña, por ejemplo una catapulta que lanza una pelota tirando y encestando, por medio del software que graba el video del movimiento de la pelota, hace gráficas y datos, y esto lo lleva al análisis por medio de la tecnología del movimiento usando calculadoras y graficadores, y la situación de área extrema, que es la que explicaremos más adelante. Estos son los elementos teóricos que se usan en el trabajo sobre pensamiento y lenguaje variacional. Tiene que ver con que es importante en general la estrategia variacional. Esto tiene que ver con una forma particular de razonar y actuar. Por ejemplo, el comparar, el predecir en un diseño es una estrategia que se puede emplear. Estas estrategias variacionales son como herramientas en ese sentido y procedimientos que pudieran desarrollarse más adelante en el ámbito matemático. Estas estrategias generan argumentos, que son las explicaciones que le proporcionan los propios estudiantes ante estas estrategias, expresando un entendimiento del proceso de variación. Y estos se articulan en códigos variacionales que puede ser oral o escrito, lo dibujado, hasta lo gestual. Estos argumentos es lo que permiten explicar la situación variacional, o sea, los problemas cuyo tratamiento demanda la puesta en escena de estas estrategias, y se componen o son diseñadas bajo ciertas tareas que están relacionadas con estas estrategias, que queremos fomentar ciertos argumentos, son actividades y acciones que tiene el diseño y donde se emplean las estrategias variación. Esta es la situación de área extrema. Presento de una forma visual las evidencias de los resultados de los análisis del doctor Ramos, y tiene que ver con un geoplano donde el estudiante se le proporciona que debe tener un perímetro un perímetro de cierto número, y tiene que dividir diferentes ancho y largo de los rectángulos en el geoplano, y esto manifiesta distintas áreas, ¿no?
manifiestan distintas. Estas se colocan en su hoja de trabajo, se pasan a la tecnología, realizan una serie de gráficas, comparan cómo se va comportando el área en este caso con las distintas dimensiones, generan otras preguntas, la actividad genera ahora dame, si el perímetro cambia, ahora cómo va a ser el área, de tal manera que vuelven a hacer sus registros y análisis y empiezan a comparar sus gráficas y a predecir qué pasaría si la dimensión del perímetro sea de este sentido. Empiezan a ver patrones. La idea es que identifiquen patrones y relacionen estas estrategias que lleven a cabo la comparación o la predicción. Por ejemplo. Este es el instrumento de análisis de una situación variacional que compone los elementos del pensamiento y lenguaje variacional. Si bien aquí se pone qué situación se está empleando, los datos del grupo, el equipo, y por aquí se manejan las tareas variacionales, el cual tienen que ver las que se van a emplear en la situación que se proponga. En este caso, se eligen las tareas requeridas, se hacen las preguntas qué cambia respecto a qué y cuánto cambia. Son las preguntas que están implícitas ahí en el diseño, en el cual el profesor documenta con los resultados que evidencia el diseño. Y bueno, aquí están las estrategias variacionales que tiene el pensamiento y lenguaje variacional. Se asocian con la acción de establecer diferencias, por ejemplo, la comparación y procedimientos que usa el equipo, o es más alto que, o otras cosas como expresiones que pueden manejar ahí. Incluso lo gestual puede estar ahí como elemento de una estrategia variacional. Y bueno, estos son procedimientos específicos identificados en las investigaciones del pensamiento y lenguaje variacional. Y aquí se ponen las estructuras variacionales, frases, dibujos, extractos que componen esto. Y también los argumentos variacionales tienen que ver con estos frases y dibujos, pero también la interpretación del propio profesor documentado con base a estos análisis, ¿no? Bueno, esta es la rúbrica, el cual es basado bajo referentes teóricos sobre la ponderación de cómo el alumno logra tener un aspecto de evaluar sobre qué cambia, respecto a qué cambia, cuánto cambia, cómo cambia, y pues tiene que ver con una serie de números que el profesor propone si el estudiante logra identificar algo, si reconoce las variables, si usa al menos 3 de las estrategias variacionales, etcétera, etcétera, etcétera. No se ve muy claro, pero aquí muestro parte de la rúbrica que se implementó. Este es un ejemplo de cómo el análisis del instrumento, el profesor logra seleccionar las tareas que se emplearon y las variables que se identificaron y las estrategias variacionales que como procedimiento el estudiante utilizó. Por ejemplo, si establece diferencias entre dos estados, el estudiante expresa frases como está por encima de, y aquí está la observación o la estructura variacional que el profesor interpreta, que establece diferencias entre los valores de área. Entonces aquí va haciendo una serie de llenado de los procedimientos del estudiante y las estructuras que se identifican de esto que está argumentando o explicando, gesticulando el estudiante. Esto lo aterrizamos en argumentos variacionales, en el cual sí se establece una relación, sí anticipa el valor, sí hay elementos ahí que pueden encontrarse como argumentos, sí sustenta su argumento bajo estas estructuras y en cierta forma tienen los códigos variacionales ahí registrados, ahí los extractos del equipo 1. Hay que decir que esto es un tipo de análisis grupal y su respectiva tabla como equipo, el cual la rúbrica que el profesor utilizó y su ponderación y el nivel de ejecución que utilizó, que fue la tabla que presentó anteriormente. Si bien esta aportación propone un instrumento como una primera experiencia y sin embargo nos permitió entender cierto tipo de situaciones como A y B, C, el cual significa que se emplean más de una estrategia, 2 o 3, el A es de 3, el B es de 2 y el C es de 1, ¿no? Y esta espiral de una manera nos permite, es como una ilustración de todos los análisis que identificamos, el tipo de nivel en el cual está el estudiante. Si consideramos que enriquecieron sus significados y nociones y argumentos a través de las situaciones variacionales. Como reflexión, yo consideraría que el profesor, el plan de estudio sugiere que se incorporen nuevas experiencias y estrategias. Creo que este trabajo sí le permitió al profesor explicitar la relación de sus saberes y contextualizarlo con una realidad social que vive el estudiante. Sí pudo entender los argumentos, explicar y de una manera evaluar sus argumentos
más que no acudir solo al procedimiento algorítmico. Aunque la evaluación sí es un tema complejo en el docente, pues mayormente se debe a cuestiones de tipo institucional, sí es algo que debe ser investigado desde la matemática educativa, y por otra parte sí se requiere replicar estas situaciones, es decir, llevarse, aplicarse en otros contextos para su discusión de sus resultados, comparar sus resultados. Pues eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación del ponente en este encuentro y a ti por tu atención. Te invitamos a dejar tus aportaciones y preguntas en la sección de comentarios que encontrarás en la parte inferior.